Tenemos para todos los inversores inquietos una nueva entrevista que en esta ocasión se la vamos a hacer a Ana Rosa Castro. Ella es la responsable de ventas de la gestora Nordea para Iberia y a la que le damos la bienvenida al inversor inquieto una vez más. Ana Rosa, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros siempre. Un mundo, un año en los mercados y un mundo en el que, visto desde las noticias, a mucha gente le genera mucho temor. Visto desde los mercados de capitales se ve desde otra manera, ¿verdad? Y desde y además vamos a hacer un hincapié en que ahora ha pasado el verano, la Reserva Federal acaba de bajar los tipos de interés, nos vamos a la recta final del año, el año próximo. Desde el punto de vista macroeconómico, ¿qué destacaríais en Nordea de hacia dónde vamos? Porque lo que traemos ya lo vemos, ¿no? Pero ¿cómo lo veis y qué destacaríais pensando en las certidumbres que ya tenemos y en las incertidumbres que manejamos también? Bueno, pues como bien has dicho, yo lo que destacaría un poco a nivel macroeconómico es un poco la diferencia entre distintas zonas geográficas. Lo que estamos viendo distintas fases del ciclo, distintas fases de momentos macroeconómicos. Por un lado tenemos lo que bien has mencionado, Estados Unidos, que con esta reciente bajada justo ayer de tipos por parte de la Fed, que parece que se ha dilatado bastante, ¿no? Teníamos a Trump presionando bastante para ver esa bajada de tipos, y ha sido un poco los datos de empleo lo que han promovido finalmente que la Fed tome esa decisión, y que parece que va a ser progresiva y vamos a ver más bajada de tipos en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una situación donde creemos que la inflación no está tan controlada, está un poco más pegajosa, como se suele decir. Tenemos un crecimiento que es mayor que el de Europa, pero parece que va en descenso. Tenemos una situación donde se pone sobre la mesa también una posible recesión en algún momento, ¿no? Si no se dan las circunstancias como parece que están planeadas en Estados Unidos. En Europa sí que parece que tenemos un escenario distinto. ¿Por qué? Porque la inflación parece que está mucho más controlada en en torno a ese 2%, lo que se siente cómodo el Banco Central Europeo. Tenemos por otro lado los tipos, donde ya estamos en una fase final del ciclo de bajada de tipos. Y por otro lado la fase de, bueno, pues lo que serían los datos de empleo, pues bastante en niveles prácticamente históricos, en un desempleo bastante controlado, un empleo cifras bastante robustas. Por ahí creemos que es verdad que el crecimiento no está alto, no está muy bollante en Europa, pero sigue siendo positivo. Hay un crecimiento, una expectativa para este año 1,3, 1,4 para el año que viene. Por tanto, creemos que algo más de certidumbre en Europa que en Estados Unidos. Y los tipos de interés en Europa, que ya dijo Christine Lagarde, ¿verdad? Que ese 2%, que de momento ahí se van a quedar y que no contemos con más bajadas. En la última que no han bajado y no se prevé una bajada inmediata, por lo menos una bajada brusca en Europa, sino que estamos cómodos con ese nivel. Dentro de los activos financieros, ¿cuáles son en vuestra casa y para los gestores, cuáles son los que más les gustan en este entorno? Pues me decantaría un poco más en el momento actual por Europa, como te decía, y dentro de los activos, como bien preguntas, pues en la renta fija te diría que es muy importante mirar los spreads, que no es más que ver cuánto es la prima o la compensación que me da en rentabilidad por asumir cierto riesgo, ¿no? Y ahí creemos que asumir un riesgo elevado, irte a renta fija de alto rendimiento, el high yield o alta volatilidad en renta fija, no compensa tanto por la rentabilidad que te puede dar en el momento actual, y estamos más en renta fija de alta calidad, lo que sería una alternativa a un depósito monetario, una alternativa a un bono gubernamental, que por seguridad tengas una volatilidad muy reducida, pero que aún se puede obtener una rentabilidad interesante ahí en renta fija alta calidad. ¿Cómo lo gestionáis? ¿De qué tipo de activo estamos hablando y cómo la gestionáis? ¿A través de qué vehículo? Pues sí, en Nordea yo creo que lo que tenemos es el expertise un poco en ese tipo de activo, que sería la cédula hipotecaria europea. Y digo que tenemos el expertise porque es la cédula hipotecaria europea, el mayor mercado es el danés. Nosotros empezamos desarrollando cédula hipotecaria danesa y después hemos pasado a desarrollar cédula hipotecaria europea prácticamente pues de toda Europa, ¿no? Y ahí pues creemos que hemos encontrado justo eso, ¿no? Una alternativa a lo que te decía, pues una volatilidad muy reducida, prácticamente con una seguridad como un bono gubernamental, pero que a su vez ahora mismo tiene una rentabilidad esperada pues en torno a un 2,5, 2,7, que creemos que puede ser muy atractivo para aquel que no quiere correr mucho riesgo, pero aún así tener una rentabilidad atractiva que ya los activos a corto plazo ya prácticamente no le van a dar, es decir, los tendríamos en el camino intermedio, ¿verdad? Entre activo a corto plazo y otro tipo de renta fija que puedes tener más rentabilidad pero con más volatilidad, se quedaría justo en esa zona intermedia, ¿no? Tipos que hemos visto en Europa que han bajado bastante, lo que era atractivo hace poco, que era un depósito, un fondo monetario con ese tipo de interés, ya no lo es, y la inflación también hace daño ahí. Entonces, ¿Cómo se llama el fondo? European Cover Bond. Lo tenemos con duración cubierta para aquel que lo busca como una alternativa más a la parte más conservadora, que sería el Low Duration European Cover Bond, que sería con duración cubierta, por tanto no tienes sensibilidad hacia los movimientos de tipos de interés. ¿Y en renta variable qué les gusta a los gestores? ¿Qué os gusta en renta variable? Pues en renta variable estamos con posición global, pero también estamos empezando a ver más oportunidad en Europa, por esto que comentaba antes, ¿no? Por un crecimiento que vemos que parece que es estable en Europa, por una inflación más controlada, datos macroeconómicos
que en el momento actual parece que la foto hace que esté atractivo e interesante. Y por otro lado, lo que vemos es que ya sabemos que se ha anunciado una inversión millonaria o multimillonaria por parte de Europa, pues un poco para hacer frente a ciertos retos, como es la dependencia energética que teníamos, es reducir costes ahí, por volver a tener una producción más local y por otro lado gasto o incremento de gasto en defensa, ¿no? Entonces creemos que ahí, con toda esa inversión de más de 1 billón de euros, se va a poder encontrar oportunidades de inversión en un nicho, en que te diría, en una parte más atractiva, que sería incluso el small y mid cap, las empresas más pequeñas y medianas, que son más flexibles, que tienen también una ayuda gubernamental interesante. Que además han sido las grandes denostadas de todas las subidas que hemos estado viendo recientemente y de los últimos años. Exacto, con lo cual ahí se les ve recorrido, ¿no? Y eso ha hecho que ahora mismo estén en una valoración muy atractiva versus las de gran capitalización, que el crecimiento por beneficios esté ahora mismo más atractivo en ellas que en las grandes, y creemos que ahí que puede haber una cierta oportunidad en Europa. Explícanos mejor cómo se seleccionan estas compañías y cómo se llama el fondo a través del que lo hacéis. Sí, bueno, el fondo se llama Empower Europe, es un fondo que invierte en renta variable europea, es un fondo temático porque lo que busca es aprovechar un poco toda esta tendencia de mercado que decía, ¿no? De esta gran inversión de Europa a ese tipo de temáticas que consideramos que van a crecer bastante y tienen potencial. ¿Cómo las identificamos? Bueno, pues identificamos en Europa empresas que están creciendo, tanto en empresas medianas y pequeñas, que te decía, la cartera tiene en torno a un 40% de la cartera en ese tipo de compañías, el resto sí que es de larga capitalización. Identificar ese tipo de empresas que están aprovechándose de ese tipo de inversiones, potencial, inversiones ineficientes que hemos visto en el mercado, que pueden hacer frente, ¿no? Por un lado, eficiencia de recursos, semiconductores, volver la producción de Europa mucho más local, defensa, pues estamos en una empresa que desarrolla cascos con comunicación interna. Son tipo de comunicaciones que están teniendo esas empresas muchas ayudas también gubernamentales y otro tipo de subvenciones para crecer en el corto y medio plazo. Sí, con lo cual es una combinación perfecta de activos concretos, muy concretos en la gestión de renta variable y un activo muy concreto en la gestión de renta fija que se puede incorporar a cualquier cartera porque va a descorrelacionar con otro tipo de activos que se puedan tener en Estados Unidos, en Asia, en cualquier otro mercado que siempre se tiene en cuenta, ¿no? Un punto, porque eso, ¿no? La acción hipotecaria europea no la vas a encontrar mucho en otro fondo más tradicional, y este tipo de compañías, pues mediana o pequeña, o en este tipo de temáticas que he comentado, pues tampoco va a estar en un índice más tradicional en el mercado. Por eso digo que se complementa muy bien con cualquier cartera y con cualquier estrategia, que a fin de cuentas es de lo que se trata, ¿no? De buscar nichos y oportunidades que ven los gestores para meterlas en las carteras. Totalmente. Pues, Ana Rosa, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. A vosotros, felices de tenerte aquí y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes hasta otra ocasión en la que de nuevo tendremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver hasta entonces.